Afuera el tiempo está complicado, ¿eh? Vivimos en una sociedad que ha roto la baraja de una ética normativa. Una sociedad que vive el presente y su realidad inmediata. Una sociedad que ha perdido la fe en el futuro, porque ya no se cree ni en la ciencia, ni en la política, ni en la economía. La COVID ha venido a traer sobre cada uno de nosotros un sentimiento de fragilidad absoluta, donde la vida humana es tan impredecible, tan perecedera. Y en medio de esta sociedad que tiene pocas cosas con valores permanentes, tú y yo tenemos la palabra profética más segura, ¿verdad? A la cual hacemos bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. El ser humano no puede vivir sin una esperanza que le otorgue sentido de pertenencia, sentido de saber que su final tiene un propósito. Cuando yo era jovencito, había unos dibujos animados que era un señor que se subía encima de un burro y le daba, pero el burro era muy burro y no se movía. Y entonces el hombre con un palito lo golpeaba, pero el burro que no se movía. Hasta que el hombre tomaba una zanahoria, tú sabes que a los burros les encantan las zanahorias, la ponía en un palito de 5 metros, una caña, y se subía encima del burro y delante de las narices del burro, 5 metros, colgaba la zanahoria. Claro, el burro de la que veía la zanahoria, allá que se ponía a correr. ¿Sabes por qué se movía el burro? No me digas por la zanahoria, porque buscamos la aplicación espiritual aquí, ¿eh? El burro se movía porque tenía una motivación, porque tenía un propósito, porque tenía algo que en el futuro le daba esperanza. El ser humano no puede vivir sin esperanza. Tú y yo la tenemos. Javier la tiene. Y más tarde o más temprano, él, como tú y yo, nos vamos a reunir con Cristo, que es la esperanza de gloria en cada una de nuestras vidas. Por eso las personas, cuando no tienen al Señor, cuando no tienen una esperanza por la que vivir y aún por la que morir, viven el presente y su realidad inmediata, y lo viven en clave rápida, festiva. Es el comamos y bebamos, que mañana moriremos. O como diríamos en el mejor de los refranes españoles, el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Tú y yo no somos así, porque tenemos una esperanza viva y porque creemos en una palabra que, por contra de lo que ocurre en esta sociedad, que no tiene fe, que no tiene esperanza, que no tiene pilares, donde todo pasa, donde todo es y lo que hoy es, mañana deja de ser, tenemos este libro. El otro día alguien me decía, no hombre, la Biblia, pero la Biblia es un libro antiguo, desfasado, anacrónico, ¿cómo seguís creyendo en eso? Y yo le decía, mira, la Biblia no es un libro antiguo, tampoco es un libro moderno. Simple y llanamente, la Biblia es un libro eterno y los principios aquí contenidos son normativos para toda edad, para todo tiempo, para toda situación, no pudiendo ser cambiados ni tergiversados a tenor de políticas o filosofías de turno. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y esa es nuestra esperanza, hermanos. La roca firme de la palabra. Con el asunto de la pandemia, un papá andaba teletrabajando y de pronto el hombre tenía su niñita por allí, su hijita, pero la niña era muy inquieta y no le dejaba terminar un trabajo que el hombre tenía que terminar. Total que el padre dice, ¿cómo me las arreglo para entretener a la niña por lo menos media hora y que pueda terminar el trabajo? De tal manera que el padre tenía un revistero ahí al lado, toma una revista, la abre y el padre se encuentra en cada hoja de la revista con esos mapas que había antes, hemisferio norte, hemisferio sur, y dice, ya sé lo que voy a hacer. Voy a recortar el mapa mundi en 50 o 60 trocitos. Y se lo doy a la niña y le digo, mira hija, un rompecabezas, tienes que arreglarlo. Y seguro que la tengo entretenida 1 hora por lo menos, y termino el trabajo. Total que el padre recorta allí el mapa mundi aquel en 60 trocitos, se lo da a la niña. Oye, a los 20 minutos la niña llega con aquello pegadito, arreglado, y el padre le dice, pero hija mía, ya sé que eres hija mía, pero ¿cómo lo has conseguido tan rápido? Y la niña dice, papi, yo no sé lo que tú estabas viendo, pero yo por detrás
lo que veía era una familia. Yo simplemente me dediqué a arreglar a la familia y luego le di la vuelta, porque para arreglar el mundo hay que empezar primero por la familia. La familia es lo que nos otorga sentido de identidad, de arraigo, de pertenencia, lo que nos sitúa en una historia, en un linaje, en una dinastía, lo que nos otorga sentido de continuidad para que cuando tú y yo ya no estemos, nuestros hijos, que son mensajeros, que tendrán que llevar un mensaje, que cuando tú y yo no estemos, muy probablemente parte de lo que les hayamos enseñado, parte de lo que les hayamos modelado, permanezca en ellos. Por eso, hermanos, la Biblia hay que leerla, hay que vivirla y hay que interpretarla en clave familiar, lo que defendíamos ayer. La primera aplicación de cualquier texto bíblico tiene que ser en clave familiar. Es decir, lo que aquí se ora, lo que aquí se canta, lo que aquí se lee, lo que aquí se predica, solo tiene sentido cuando aplicamos la vitamina A. Algunos de los que estaban aquí seguro ayer anduvieron, ¿verdad? ¿Recuerdan lo que era la vitamina A? ¿Recuerdan qué era? Aplicación, porque la Biblia solo tiene sentido cuando la vivimos en integridad. La integridad se compone de dos palabras, creencia y experiencia. Aquí recibimos la creencia. Claro, la palabra, la predicación, las oraciones. Aquí recibimos la creencia, pero si se nos queda solo en creencia aquí, no sirve. Solo cuando la creencia se casa con la experiencia podemos hablar de integridad en nuestras vidas. Y la experiencia no es aquí. La experiencia es en nuestro primer sistema social de relaciones, que es tu hogar, tu historia, tu familia. Es allí, es fuera de las puertas del templo, donde tenemos que evidenciar la autenticidad de lo que aquí se canta, se lee, se ora y se predica. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Tiene que ser así. Si no, seríamos sepulcros blanqueados, que cumplimos con las fiestas religiosas, con la misa evangélica, pero cuando llegamos a casa, como algunos dicen, nos llega la bulimia espiritual. ¿Qué será eso de la bulimia espiritual, verdad? ¿Sabes la bulimia, la enfermedad de esas personas que comen, pero luego vomitan? Por lo tanto, los nutrientes de los alimentos nunca llegan a beneficiar su cuerpo porque lo vomitan. Así, si aquí cantamos, oramos, leemos, predicamos, amén, gloria a Dios, aleluya, si cuando llegamos a casa, malos gestos, malas actitudes, malas palabras, no miramos lo que tenemos que mirar o miramos lo que no tenemos que mirar, es como si vomitáramos, ¿verdad? Y entonces los nutrientes espirituales nunca llegan a beneficiar nuestro cuerpo. Qué importante la integridad. Cuando la creencia, que la recibimos aquí, se casa con la experiencia, lo que practicamos allí, en nuestro primer nido social de referencia, que es la familia. Bueno, había dos viejitos que van al banco a sacar dinero y de pronto llega un atracador y empieza a pegar disparos. Y al viejito le dan un disparo en el oído y se lo lleva a la ambulancia de urgencias y de pronto la viejita se sienta allí y uno de los guardas de seguridad le dice: señora, pero usted no está preocupada, que a su marido se lo llevan con un disparo en el oído a vida o muerte y la veo ya usted muy tranquila. Y dice la viejita: ay, no, conozco también a mi marido, son tantos años. Mire, a mi marido lo que le entra por un oído le sale por el otro. Que nunca, hermanos, en la iglesia lo que nos entre por un oído nos salga por el otro, porque estaremos siendo sepulcros blanqueados, cumplidores de ritos religiosos, pero podridos y vacíos por dentro. Acuérdate, creencia y experiencia se llama integridad y hay que practicarla en primer lugar en nuestra historia, en nuestra familia. Por eso la Biblia se lee, se vive y se interpreta en clave familiar. ¿Te acuerdas cómo comienza la Biblia? ¿Cómo comienza? Venga. ¿Cómo comienza la Biblia? Hombre, hasta ahí yo creo que llegáis, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada. En griego la palabra caos. Andaba en caos la tierra. Y Dios, a partir de ese caos inicial, comienza el acto creador y crea las plantas, los animales y como corona de la creación nos crea a ti y a mí. Eso tiene un nombre en griego también que se llama cosmos. Cosmos significa mundo y orden. En este caso significa orden. Del caos
del desorden. Dios hizo el cosmos, el orden, y lo hizo estableciendo unos principios de autoridad que tienen que regir tu vida y la mía, ¿verdad? Claro, en un país tiene que haber una estructura de autoridad, que es el gobierno, y si no hubiera un gobierno, esto sería un caos. Ya lo es por las políticas tan negativas que tenemos en tantas materias de ética, conducta y demás aspectos. Pero la Biblia comienza ordenando un caos inicial en un orden que sigue unas pautas. Por eso lo primero que Dios hace después de crear al hombre y a la mujer, y acuérdate que a la mujer la crea atendiendo a un principio de soledad en la vida de Adán, Génesis 2:18, ¿verdad? No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Damaris, ayuda idónea, porque alguien va a tener que fregar, planchar y lavar la ropa, ¿no? Fíjate, de pronto la palabra ayuda idónea, bajo una lectura superficial, podría darnos la falsa idea de que aquí el varón es el rey del mambo y la mujer una ayuda idónea, nada más lejos de la realidad. La palabra ayuda idónea en latín, mira qué interesante, en latín significa ad yugo, es decir, con el mismo yugo. Acuérdate el yugo, ¿verdad? El aparatico que se le pone a los animales para que vayan a la misma altura, a la misma velocidad y en la misma dirección. Pero en griego la palabra es muy interesante, ayuda idónea, se asemeja a un término utilizado por Juan, ahí en el capítulo 15, 16, cuando dice que Él se va, Jesús dice que Él se va, pero que nos va a dejar, ¿sabes a quién? Al Consolador, al Paracletos en griego, es decir, la ayuda idónea. Si el Espíritu Santo es la ayuda idónea del cristiano, la mujer es la ayuda idónea del varón. Por lo tanto, es un término de realeza que dignifica el papel de la mujer y lo sitúa en igualdad de condiciones con el varón. Había un señor que se llamaba San Agustín, fue uno de los padres de la Iglesia Católica hace muchos siglos, y él decía, porque la mujer no fue creada de la cabeza, lo cual indicaría superioridad, tampoco fue creada de los pies, lo cual indicaría inferioridad, fue creada de la costilla, indicando igualdad, y cerquita del corazón, indicando complementariedad. Qué bien le quedó al tipo, ¿eh? Se ve que no estaba casado, claro. No sabía que de pronto hay algunas piedritas por ahí en el camino que van a acompañar nuestra historia, ¿no? Pero esa es la realidad. Tu familia sí importa, tu matrimonio sí importa, tu historia sí importa. Y la Biblia, desde el principio, se lee, se vive y se interpreta en clave familiar. Después de Génesis 2:18, llegaría Génesis 2:24, la institución del matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, lo cual se evidencia en una ceremonia pública, se unirá a su mujer, habla de amor comprometido, y serán una sola carne. Eso está hablando de la sexualidad, fíjate. Cuando la palabra dice serán una sola carne, está dignificando la relación sexual dentro de un marco y de un pacto de fidelidad y compromiso. Y después de Génesis 2:24, viene Génesis 2:25, claro, que evidencia, viene Génesis 2:25, claro. Y Génesis 2:25 es el propósito de Dios para tu matrimonio y tu familia. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se... ¿Te acuerdas qué dice? Y no se avergonzaban. Es decir, eran dos hombres, un hombre y una mujer que podían estar desnudos física, emocional y espiritualmente y sentirse en territorio amigo, conociendo luces y sombras, y aún así respetándose y amándose. Y ese es el fruto principal de tu historia y la mía dentro de nuestro pacto matrimonial. Llegar a comprendernos y entendernos tanto en luces como en sombras y seguir siendo amigos, amantes, compañeros de viaje, para que un día, más tarde o más temprano, terminemos bien nuestra historia y podamos poner un final que ya nos encantaría que la lápida que resumiera tu paso y el mío por esta vida dijera algo parecido a las palabras del apóstol Pablo, ¿no? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y por eso, hermanos, la Biblia se vive, se lee y se interpreta en clave familiar. Alfredo, fíjate que estoy en Génesis y pretendo terminar en Apocalipsis. Y además pretendo hacerlo dentro del tiempo que me dan, o sea que a ver cómo me las arreglo, ¿no? Vamos a ir un poquitito más rápido. Deuteronomio, dando un saltito, es un versículo fundamental dentro de la historia del pueblo judío. Deuteronomio 6 se da en un contexto de la dispersión.
cuando el pueblo de Dios estaba dispersado entre pueblos paganos, politeístas, que hacían sacrificios humanos, prostitución religiosa, y para que su pueblo no se mezclara con esas culturas paganas y politeístas, Dios establece Deuteronomio 6. De hecho, si vas al Muro de las Lamentaciones en Jerusalén, ahí están los judíos ortodoxos, esos que van con el traje, el sombrero, los rizos. Muchos llevan un saquito de cuero aquí o en el brazo. Se llama la filactelia. Y ese saquito contiene versículos esenciales para el pueblo judío, como Deuteronomio 6. ¿Te acuerdas lo que dice? Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es, frente al politeísmo de los pueblos paganos. ¿Sabes lo que hace después Deuteronomio 6? Eleva y dignifica el papel de la familia y del matrimonio a la categoría de la primera institución, garante de la historia y de la identidad del pueblo judío. Y estas palabras que yo te mando hoy las repetirás a tus hijos, las dirás al acostarte, al levantarte, las pondrás en los dinteles de las puertas. Y lo que hace Dios ahí es elevar la responsabilidad de nuestro entorno familiar como garante de las raíces de la fe y de las raíces de la identidad. Y eso es lo que pasa en tu familia y en la mía. La responsabilidad de educar a tus hijos no le corresponde a la Iglesia, te corresponde a ti como padre y como madre, para dejar un legado que nos sobreviva cuando tú y yo ya no estemos. Todo en la Biblia se vive, se lee y se interpreta en clave familiar. De hecho, y ya me voy a Malaquías porque si no, no terminamos. El último libro de la Biblia termina en clave familiar. Comienza con una boda, Antiguo Testamento, y termina en clave familiar cuando dice, él se refiere a Elías, prefigura de Juan el Bautista y por lo tanto después de Cristo. Dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Te das cuenta la última palabra del Antiguo Testamento? Maldición. El espíritu de la ley. La primera palabra de la primera predicación de Jesús en el Evangelio de Mateo es bienaventurados. Es la gracia. Felices, dichosos, gozosos. Y comienza el Nuevo Testamento en clave familiar. Y comienza con la genealogía de Jesús. Es decir, entroncando al mismo Hijo de Dios en un linaje, en una historia, en una descendencia familiar. De pronto tú lees algunas partes de la Biblia y son listas interminables de genealogías. Y Josué, hijo de David, hijo de tal, y empieza a hablar de historia, de linaje, de generaciones, versículos y capítulos interminables. ¿Por qué para Dios son tan importantes las generaciones y las genealogías? Cuando yo vivía en Salinas y era un jovencito, recuerdo que en mi casa en Salinas vivíamos mi abuela, mi bisabuela, mi tía bisabuela. Ahora entiendo a mi papá, que tenía la suegra, la hermana de la suegra, y ahora el hombre sufrió. Yo recuerdo a mi bisabuela, que tenía un molinillo de café. Ahora se venden como regalos por ahí de antaño, ¿no? Y en aquel molinillo de café echaba el grano y lo molía. ¿Alguien recuerda los molinillos de café? ¿En alguno de vuestros países había? Bueno, yo recuerdo el rrrr del molinillo de café. Y luego mi abuelita lo colaba en una manga de trapo. El olor del café a mí me transporta a retazos de mi historia. Y cuando huelo el café, me acuerdo de mi abuelita. Bueno, pues cuando nosotros adoptamos a nuestro hijo Noel en Honduras, ayer lo mencionábamos, con 2 días de vida, cumple la semana que viene 31 años, para incluir a Noel en nuestra historia y en nuestra dinastía, nosotros le empezamos a enseñar objetos, fotografías, y le hablábamos de sus abuelos, de sus bisabuelos, para ir haciéndolo a él parte de una historia familiar. Y yo le enseñaba a mi hijo el molinillo de su bisabuela. No, perdón, tatarabuela, era mi bisabuela. Se lo enseñaba y le decía, hijo, aquí tu tatarabuela molía el café. Y cuando Noel cogía ese objeto le estaba conectando a él con una historia de la cual él se iba sintiendo parte. Estábamos incluyéndolo como eslabón de una cadena generacional de la cual él también se sentía parte. Y cuando tú haces eso con tus hijos y les hablas de sus abuelos, de sus bisabuelos, les enseñas fotos, objetos, cosas tangibles que ellos puedan tocar y que les conecten con un pasado que forma parte de su historia.
Eso produce en nuestros hijos un sentido del que hoy carece mucho la sociedad y que se llama raigambre. Raigambre es un conjunto de raíces que nos anclan a una historia, a una dinastía, a una herencia. Y eso, hermanos, se constituye en un antídoto natural para que cuando nuestros niños crezcan y la sociedad les banalice el divorcio y todo eso, ellos no van a querer divorciarse a la ligera porque no querrán dejar de ser eslabones de una cadena, de una historia, de una generación que les une a su pasado, a su dinastía familiar. Qué importante. Tu familia sí importa, tu matrimonio sí importa. Y finaliza el Nuevo Testamento. Bueno, de pronto ahí en Timoteo y en Tito se habla de los requisitos para alguien que anhele obispado, ¿no? Y se dice que en ambos casos los requisitos pasan porque la persona tenga una familia en sujeción y a unos hijos en sujeción, porque quien no gobierna bien su propia casa, ¿verdad? ¿Cómo va a gobernar la casa de Dios? Comienza la Biblia con una boda, termina con una boda. Porque en el libro de Apocalipsis, que es el final de tu historia y de la mía, un día, más tarde o más temprano, Maranata, Él va a venir. Ya no va a venir sobre un borrico entrando en Jerusalén, no, va a venir sobre un caballo blanco, vestido con sus mejores galas, porque viene a por ti y a por mí, viene a por su novia, a por la iglesia. Y la historia y el futuro que nos aguarda es que un día Él, al regresar, nos va a reunir y vamos a participar eternamente de las bodas del Cordero. Esto no es una fábula, hermanos. Esto no es un cuento mediante el cual aprendemos a esperanzarnos porque aquí nos toca sufrir. No, no, esto es la realidad de tu historia, la realidad de la mía. Y eso es lo que nos aguarda. Hay un hombre, un pastor americano que se llama Don Piper. Él tiene un libro, ya hay película, de hecho estaba en Netflix, todavía no sé si estará. Se titula el libro 90 minutos en el cielo. Muy interesante. ¿Qué pasó ahí con este pastor? Bueno, resulta que el pastor, lo cuenta en el libro, ¿verdad? Regresa de una convención bautista en el sur de Estados Unidos, un domingo por la noche, había oscuridad, tormenta, y el hombre llega a un pueblito, lo cuenta todo con lujo de detalles, ¿verdad? Y de pronto tiene que subir un puente. Pero entre la lluvia y la oscuridad no se dio cuenta de que había un semáforo en rojo. Y el hombre sube. Y él dice, lo último que yo vi al subir el puente fue unos faros inmensos que se abalanzaban contra mí. Un ruido ensordecedor y después un silencio absoluto. Y él dice, de pronto yo me veo saliendo de mi cuerpo. Y como un dron, veo que subo. Y veo mi cuerpo, o lo que queda de él, entre los hierros porque un camión había chocado frontalmente con él. Y él dice, yo sigo subiendo. Y de pronto traspaso las nubes, y cuenta en el libro, y sigo subiendo. Y él dice, de pronto llego a la Nueva Jerusalén. Y él describe con todo lujo de detalles una de las 12 puertas, llena de cimientos de toda suerte de piedras preciosas, zafiro, jaspe, ónice, berilio, esmeralda. Y él dice que allí estaban, cuando llega a las puertas del cielo, allí estaban esperándole todas las personas que en su historia habían muerto en el Señor, con vestiduras blancas tendiéndole la mano. Y él cuenta con todo lujo de detalles. Y él dice, cuando yo entro en las puertas y entro en las calles de Jerusalén, tenía miedo de resbalar. Tan relucientes eran las calles de oro. Y empiezo a escuchar, dice, cánticos, alabanzas en todos los idiomas del mundo. Y él dice, y yo los entendía todos, no sé, pero los entendía. Y él dice, de pronto me llevan por una calle de oro que asciende y a la vuelta de un recodo sale una luz potentísima, la misma presencia de Dios. Y él dice, empiezo a caminar por las calles de oro con alabanzas en todos los idiomas del mundo. Y cuando voy a doblar el recodo para encontrarme con la luz del mundo, dice, de pronto un aire, me llega un aire, que no era, él lo cuenta después, que no era sino el aire provocado por las alas de los arcángeles, máximo rango celestial, que tras el trono del Cordero le dan gloria y honra. Y él sentía ese aire.
Y él dice, cuando estoy a punto de doblar el recodo para encontrarme en la misma presencia de la luz divina, del Dios creador de todas las cosas, un pitido discontinuo me despierta en una sala de hospital, con un monitor lleno de tubos, con un oxígeno. Había vuelto a la vida. Y su esposa estaba allí. ¡Ay, cariño, por fin estás aquí! Y él, que se ve de nuevo en este mundanal lugar, dice, Dios mío, pero yo no quiero estar aquí. Su esposa, pero cariño, que soy tu mujer. Claro, ¿quién que ha gustado un poquitito de lo que nos aguarda para la eternidad quiere volver a este valle de lágrimas, verdad? Pero esa es tu historia y la mía, escrita con letras de oro que nadie puede cambiar. Por eso tenemos una esperanza por la que vivir, una esperanza por la que morir. Por eso Javier tiene una esperanza por la que vivir, si Dios lo permite, y una esperanza por la que morir, si Dios lo permite también. ¿Te acuerdas de Marta y María? Claro. Todos somos un poco como Marta y María, ¿no? De pronto invitan a Jesús y la hospitalidad oriental, que era exquisita, exigía que al invitado máximas atenciones. Había que ungirlo con aceite aromático a la entrada, había que lavarle los pies, había que sentarlo en un reclinatorio, había que preparar incienso para perfumar la casa y evidentemente había que preparar los alimentos. De manera que Marta andaba en todo eso. ¿Tú crees que lo que hacía Marta era malo? No, es que era bueno lo que hacía Marta. Era bueno. El asunto es que a las personas que no son cristianas o las personas que no son cristianas tienen que escoger entre lo malo y lo bueno. Tú y yo no. Tú y yo tenemos el listón un poquitito más arriba. Tú y yo tenemos que escoger entre lo bueno y lo mejor. Lo que hacía Marta era bueno, pero no era lo mejor. ¿Sabes quién hacía lo mejor? Porque no hay lugar más alto, no hay lugar más grande que estar a sus pies. Y María había escogido la mejor parte. No estamos aquí para escoger lo bueno, hermanos, estamos para escoger lo mejor. ¿Te acuerdas del tabernáculo en el Antiguo Testamento? Antes de que el templo fuera erigido como lugar permanente de adoración, el tabernáculo se montaba y se desmontaba en el peregrinaje por el desierto. Y cuando lo montaban, tú te acuerdas que el tabernáculo tenía dos partes bien diferenciadas, ¿verdad? Lugar santo y lugar santísimo. Ambas estancias estaban separadas por una cortina inmensa bordada en oro y grana, donde había dos arcángeles de nuevo, máximo rango celestial, con las alas extendidas, custodiando el lugar santísimo. Y dentro del lugar santo había 3 muebles. A ver si sabéis un poco de teología. ¿Sabéis qué muebles había en el lugar santo? ¿Sabéis? ¿Nadie sabe? El pastor les invita a una cena ahí en las chalanas y me averiguan los 3. Dentro del lugar santo estaba el candelabro, 38 kilos de oro puro, la menorá, simbolizando a luz como la guía y la luz, o sea, simbolizando a Cristo como la luz de nuestras vidas. Dentro del lugar santo había una mesa con 12 panes, uno por cada pueblo de Israel, 12, simbolizando la comunión que nos tiene que unir en Cristo. Y había un pequeño altar sobre el que continuamente se quemaba incienso, que es comparado en el Nuevo Testamento a la vida de oración de los santos. El lugar santo es tipo de vida de la Iglesia. Claro. En la Iglesia seguimos a Cristo como la luz de nuestras vidas. En la Iglesia tenemos que mantener la unidad que nos debe de caracterizar como pueblo. Y en la Iglesia tenemos que tener una vida de oración. ¿Tú crees que el lugar santo es bueno? Sí, pero no es lo mejor. ¿Tú crees que la Iglesia es buena? Claro, pero no es lo mejor. ¿Sabes dónde estaba lo mejor? Cuando traspasando el velo del templo, ese que se rompe, cuando Cristo muere, haciéndonos a todos sumos sacerdotes con pleno derecho a entrar al lugar santísimo, ahí estaba lo mejor. Había un pequeño cofre de madera de acacia recubierto de oro con una tapa o propiciatorio sobre el que había de nuevo 2 arcángeles, máximo rango celestial, custodiando con las alas extendidas lo que había en el cofre. ¿Sabes lo que había en el cofre del lugar santísimo? La vara de Aarón reverdecida, una muestra del maná y las tablas de la ley. La vara de Aarón era de almendro, el primer árbol que florece en Sevilla, mi tierra adoptiva. Llegado finales del mes de enero, los campos de almendro se ponen en flor.
blancos, rosáceos. Es el árbol que primero florece anunciando la pronta llegada de la primavera. Y era una rama que tenía fruto, porque tú y yo no seremos conocidos por nuestras prédicas ni por nuestros libros, no, nada de eso. Seremos conocidos por nuestros frutos, indicando que en la vida cristiana tenemos que estar siempre produciendo el dulce fruto del Espíritu Santo, que es uno pero se compone de muchos, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza, porque contra tales cosas no hay ley. A Dios no le gusta la comida recalentada, ¿sabes? Él quiere que cada mañana acudas a recibir el maná diario, el único que te puede ayudar a andar seguro y con firmeza en el desierto de este mundo. Y estaban las tablas de la ley, simbolizando que en un mundo sin ley, sin normas y sin ética, tú y yo sí tenemos un código ético, un código moral simbolizado en las tablas de la ley, que nos dignifica y que nos ayuda a andar en el camino de la verdad. Salmo 101, verso 6, el que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No buscamos lo bueno, buscamos lo mejor. ¿Y te acuerdas de las 10 vírgenes? 5 prudentes y 5 insensatas. Las imprudentes de pronto no tenían aceite y tienen que ir a buscar repuesto. Y de la que van a buscar repuesto se abren las puertas. El novio manda pasar a las vírgenes, a las que había. Y cuando llegan las imprudentes con el repuesto se quedaron sin entrar. Al principio de la parábola, las 10 vírgenes, las prudentes y las imprudentes, ¿tú crees que tenían luz en las lámparas? Sí, al principio todas tenían luz. ¿Sabes por qué? Porque la luz es lo que Dios nos otorga sin ningún esfuerzo por nuestra parte, por el milagro de su sacrificio en la cruz. La luz nos es otorgada por gracia, pero el aceite necesario para mantener la llama encendida es tu responsabilidad. No podemos vivir de épocas pasadas. No podemos vivir de lo que un día nos fue otorgado por gracia. Hay que alimentar el aceite de la presencia de Dios y de su luz en nuestras vidas cada día. En Sevilla vivimos en una casita que tiene 4 naranjos y un limonero. Un día me subo al naranjo para recoger unas naranjas y veo un nido de mirlo. El mirlo es el pájaro negro con el pico naranja, ¿sabes? Con 3 huevos de mirlo. Y me pongo a investigar y descubro que el mirlo es el primer pájaro que canta antes de que amanezca. ¿Y cómo es posible? Digo, si la mayoría de los pájaros cantan saludando al nuevo día. Me pongo a investigar y descubro que el mirlo, como no tiene un canto especialmente atractivo, antes de que otras voces ahoguen la suya propia, el mirlo canta primero. Y antes de que amanezca, el mirlo empieza a cantar. Y Dios habló a mi corazón. Y me dijo, Juanito, antes de que otras voces apaguen la mía, mi voz primero. Y cada mañana tú y yo tenemos el privilegio, yo lo tengo cada mañana como todos, yo me levanto de buena mañana y me preparo mi café, Colombia Arábiga 100%, y me tomo mi café el más santificado del día. Y antes de que otras voces apaguen la voz de la palabra, escucho su voz primero. Y los nutrientes de la palabra van a alimentar mi día a día, son el maná que nos alimenta. Y el final de todo el discurso oído, como diría el libro de la Biblia, es este, hermanos: teme a Dios, guarda sus mandamientos, escucha su voz primero. No buscamos lo bueno, ¿qué buscamos? Lo mejor. No somos vencedores, ¿qué somos? Más que vencedores. Y un día un pastor me dice, ¿sabes lo que significa ser más que vencedor? Digo, pues no. Y me dice, sí, hombre, imagínate un combate de boxeo. Digo, oye, pero qué poco espiritual, un combate de boxeo. Y me dice, no, pero si el boxeo es un deporte muy evangélico. Digo, ¿cómo va a ser? Y me dice, sí, hombre, ¿no dice la palabra que más bienaventurado es dar que recibir? Digo, Dios mío, luego te doy una beca para mi seminario y te enseño algunas cosas de hermenéutica. Bueno, imagínate un boxeo, digo, un combate, donde de pronto se está disputando el campeonato mundial de los pesos pesados y hay en juego un cheque de 50 millones de euros. Y empieza el primer asalto de los pesos pesados, 2 tipos inmensos, empiezan a darse de bofetadas. Y en el último asalto, ¿cuántos asaltos tiene un combate de boxeo? O sea que ustedes ven boxeo.
Y en el último asalto, sí, el 12 o por ahí, uno de ellos, ¡pum!, le da un golpe al contrario y lo derriba. Pero el propio vencedor está que no puede hablar, tiene la boca, la nariz torcida, la ceja abierta, el pobre. Y el árbitro le levanta la mano y lo proclama campeón mundial de los pesos pesados. Y le da el cheque de 50 millones de euros. El tipo llega a casa, toca el timbre, y cuando su mujer abre la puerta, ¡Dios mío, pero cómo viene! El tipo, y como no puede ni hablar, el hombre solo acierta a entregarle a ella el cheque de 50 millones de euros. Y cuando ella toma el cheque, ¿tú sabes quién fue el vencedor? ¿Sabes quién fue el vencedor? Ella, no, el vencedor fue él. Ella, sin recibir ni un solo golpe, fue hecha más que vencedora. ¿Te das cuenta? Quien sufrió todos los golpes, todas las afrentas, todos los insultos fue Cristo. Él fue el vencedor, hermano. Y cuando a ti en la historia personal que Cristo tiene con cada uno de nosotros, te ofrece el cheque que no tiene precio porque es un cheque y un pasaporte a la vida eterna, Él fue el vencedor, hermano. Y tú sin recibir ni un solo golpe, fuiste hecho más que vencedor. Más que vencedor.